¿cómo están? Mi nombre es Paula Vázquez y les doy la bienvenida a un nuevo video en la de la Florida. Antes de empezar con el video, les quiero recordar que tengo Instagram y Facebook, en donde casi todos los días trato de subir frases de libros que me han llamado la atención y que me han servido para reflexionar en torno a diferentes circunstancias de mi vida, y por eso las comparto para que a ustedes también les pueda servir. También no olviden suscribirse si les gusta el contenido que estoy subiendo, activar la campana de notificaciones para que les avise cada vez que subo un video nuevo, y darle like y comentar pues si tienen algo para decir, sugerencias, críticas constructivas o lo que quieran. No siendo más, vamos a empezar. Bueno, en el día de hoy les vengo a hablar de un libro de un autor que en realidad nunca en mis 24 años había leído, a pesar de que me lo habían recomendado mucho, y pues me di como la oportunidad de hacerlo. De hecho, este libro llegó a mí porque alguna vez hice como intercambio de libros y alguien conocido pues me dio este libro de Tolstoy que guarda varios cuentos que escribió León Tolstoy con una novela muy famosa de él, que es La muerte de Iván Ilich. Y a mí me tocó mucho esta novela corta. En realidad no es un cuento, sino que es una novela corta, porque habla de algo que todos tenemos en común, pues aparte de la vida, que es la muerte, ¿no? De un tipo que sí tuvo como que siempre una vida perfecta, y siempre trató de hacer las cosas bien por apariencia, pero le cayó una enfermedad terrible y el ego y el orgullo del tipo pues como que no lo dejaban aceptar que ya estaba pronto a morirse. El caso es que la situación lo lleva a él como a una guerra entre su ego y su orgullo, pues porque él como que dice: ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo he hecho todo bien, soy un buen ciudadano, un buen esposo. Pero en realidad es como todo por aparentar, en realidad no hacía las cosas porque le nacieran. Y lo más interesante de esta novela es lo que se teje y la reflexión que queda a partir de la muerte, ¿no? Yo por lo menos personalmente, no sé si ustedes, siempre me he imaginado el momento en el que me vaya a morir. O sea, como que me da mucha ansiedad pensar ese preciso momento, qué voy a sentir, qué voy a pensar, qué sentiré en el preciso momento en que ya de alguna manera esté perdiendo la conciencia de lo que soy y sepa que voy a dejar, sobre todo a mis seres queridos, todo lo que construí. Eso como que me da mucha ansiedad, y en realidad esto es lo que relata León Tolstoy a partir del personaje de Iván Ilich. Entonces, por eso la novela se lo recomiendo muchísimo, y con esto empieza este libro. Ya lo otro es una serie de cuentos en donde yo en realidad me sentí como leyendo la Biblia. Me sentí leyendo la Biblia porque hay una temática muy presente, por lo menos en este libro, de León Tolstoy, y es como que él siempre está tratando en este libro de dejarnos como unas enseñanzas, como que hay que ser una buena persona, no hay que ser avaro, hay que ser humilde, hay que dar amor a los demás, hay que despojarnos de todo nuestro orgullo, ego, de todos los apegos que tengamos para poder brindarles a los demás lo mejor de nosotros. Y a mí me sorprendió mucho porque en realidad yo al leer Tolstoy, él es ruso, me imaginaba algo más parecido como Dostoyevsky. Y los que hemos leído a Dostoyevsky, yo lo poco que he leído de Dostoyevsky son cosas como más decadentes, más mostrando esa maleabilidad del hombre. León Tolstoy, por lo menos en este libro, no lo hace. Siempre quiere como sacar lo mejor y dar la enseñanza de que si haces las cosas mal, pues te va a ir mal. Y pues de hecho eso tiene que ver mucho con la personalidad de este escritor, porque bueno, él por ejemplo era muy creyente en Cristo, en Jesús, en Dios, bueno, como lo quieran llamar.
pero por ejemplo iba en contra de la iglesia, tanto así que la iglesia decidió descomulgarlo. O sea, él es creyente de la idea de que hay un Dios, pero no cree ni en las religiones ni en las iglesias. Él criticaba y decía que, bueno, eran la cosa más hipócrita que podía haber. También hay datos muy interesantes del escritor. Por ejemplo, él hablaba de la no violencia activa en uno de sus libros o ensayos, que no recuerdo cuál es, y esto influenció mucho a personajes muy importantes del siglo XX, por ejemplo a Martin Luther King y a Gandhi. Pues recordemos que ellos, por ejemplo, hacían marchas sin la necesidad de protestar violentamente. Bueno, Tolstoy, como les venía diciendo, nació en una familia noble, aristócrata, pero él claramente juzgaba mucho este modo de vida, porque él pensaba que un hombre solamente necesitaba su porción de tierra, que la pudiese trabajar y pues que ésta le diese lo necesario, pero no estaba de acuerdo en que el hombre acaparase más cosas que en realidad no le hacían falta, porque él decía como que para qué, esto lo único que crea es avaricia, es desigualdades entre los hombres, y él no estaba de acuerdo con esta situación. Bueno, este ruso también es muy interesante porque es fue políglota, sabía alemán, sabía francés, sabía inglés a la perfección, sabía tártaro, hasta latín, y claramente ruso. Era un personaje era un personaje con mucha cultura y muy instruido. Se preocupó también por darle educación a los demás, a niños. Creó una escuela en su finca en Polonia, en donde recibió a muchos niños y los dejaba expresarse libremente. No era así como una escuela rígida, sino que fue en realidad más abierto. Él en realidad quería saber lo que opinaban los niños, los pensamientos que tenían frente al mundo. Y ya finalizando su vida, pues Tolstoy era casado, tuvo como 13 hijos y como 81 nietos, pero al final de su vida decidió divorciarse para alejarse como de todas las posesiones materiales y de todos, pues porque quería una vida más ermitaña. Pero hay gente que también dice que en realidad se separó pues porque su esposa le impidió donar todas las posesiones que él tenía a personas pues que no tenían con qué vivir. Entonces los últimos días de Tolstoy fue solo como un ermitaño y murió de neumonía. Entonces cuando uno logra ver, por ejemplo, estos datos, puedo decir curiosos del escritor, uno ya como que entiende más por qué escribe esta especie de libros, como es el caso pues de La muerte de Iván Ilich y otros cuentos, en donde ustedes podrán ver acá pues la defensa y la crítica también del hombre, ¿no? Pues como lo que les venía diciendo a principio del video. Cabe resaltar que Tolstoy es uno de los escritores más importantes del mundo porque escribió muy buena literatura y que escribió dos novelas muy importantes que son reconocidas, como es el caso de Ana Karenina y Guerra y Paz. Fue una lectura que me gustó muchísimo, demasiado. En ese momento yo estaba como un poco mal y hubo una frase acá que me marcó y me sirvió para el momento, que aquí está en El músico Alberto, que es un cuento, por si lo quieren buscar, me imagino que está en línea. Dice: la alegría fingida es peor aún que el tedio más profundo. Esta frase en realidad me impactó mucho porque estaba en un momento de mi vida que estaba en una ruptura amorosa y me sentía muy mal conmigo misma, sentía ese tedio como de la soledad, pero cuando la leí como que también caí en cuenta que estando en la relación tampoco me sentía bien, estaba fingiendo en realidad una alegría que no tenía, pero que seguía ahí por el miedo a estar sola y por el miedo a enfrentar ese tedio que genera la soledad.
me impactó muchísimo y pues con más ganas aún me quise leer el libro y me lo terminé. No solamente por la frase, es muy bueno. Tolstoy logra mantenerte a ti encarretado. Es más, este libro, mejor dicho, se puede leer en un día, porque las tramas de las historias son muy interesantes. Espero que se animen a leerlo si no lo han leído y me cuenten qué tal les pareció. No siendo más, les agradezco por verme. Si les gustó, ya saben, pues el like, la suscripción, la recomendación, el comentario. Los espero en un próximo video. Muchas gracias por verme. Recuerden que esto es La de la Florida y ya, chao. Chao.